Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a todos los que están viendo esta presentación que vamos a iniciar en unos segundos. Mil gracias a Alberto, a Ceci, a Solin por estar aquí con nosotros. Es un día muy especial porque recibimos con mucho cariño este libro que acaba de salir y estamos súper contentos, La saga del viajero del tiempo, publicado por la Dirección General de Publicaciones de la UNAM en la colección Hilo de Aracne. Es nuestro cuarto título de la serie Cuento. La saga del viajero del tiempo está conformada por relatos, microrelatos, que Alberto Chimal escribió en distintos momentos hace muchos años y durante muchos meses sobre un personaje, el personaje protagonista de La máquina del tiempo de H.G. Wells. Y pues nos da muchísimo gusto poder presentar el libro con la compañía, en la compañía del autor, de Alberto Chimal, de Cecilia Udave, que es una escritora que admiramos muchísimo y que también tenemos un próximo libro que se publicará en la colección Hilo de Aracne. Tenemos la compañía, estamos en compañía de Solin Sekur, el ilustrador de la saga del viajero del tiempo. Y pues para empezar, no voy a extenderme mucho en este preámbulo, me gustaría cederle la palabra a Cecilia Udave para que nos hable un poco de cómo tomó este libro, cómo lo leyó y si nos pudiera pues compartir cómo fue su lectura. Muy contenta y muy agradecida con ustedes por la invitación. Siempre es un placer hablar de la literatura de Alberto Chimal. Creo que para todos los que nos acercamos a estos mundos insólitos y nos gusta la literatura fantástica, sabemos que un referente más que nacional, sino hispanoamericano, en las letras fantásticas, pues es Alberto Chimal, ¿no? Entonces siempre es fabuloso saber que recupera textos y que les da una vuelta de tuerca y que cada vez que nos acercamos a alguno de sus textos, encontramos siempre ese Alberto que nos entusiasma y nos dice y valida este tipo de géneros especulativos. Así que felicidades ahora por esta saga del viajero del tiempo, que además viene acompañada de estas ilustraciones fabulosas de Solín, al que también agradezco muchísimo este acompañamiento y que disfruté enormemente porque se acompañan. A veces es difícil, ¿no? Pero en este caso creo que sí hay una linda comunicación entre textos y acompañamiento de la imagen. Y uno y el otro están así como hermanados. Entonces también eso lo disfruté muchísimo. Ahora, para los lectores, ¿por qué tienen que ir corriendo a comprar la saga del viajero del tiempo? Porque se va a acabar rapidísimo. De eso estoy completamente seguro. Porque Alberto siempre arrasa con la raza. Y en este caso, su viajero del tiempo, que creo que es también como una especie de alter ego de Alberto, y que se juega y que le encanta jugar con estos dobles y con estos personajes en los que vamos a ver esta dualidad del escritor y del personaje. Entonces creo que aquí es un libro donde todos los jóvenes van a disfrutar mucho, sobre todo si quieren escribir, porque van a aprender mucho. Además, él es uno de los primeros escritores que empezó con esta línea de la tweet literatura, y que sé que muchos jóvenes están completamente comprometidos con este tipo de textos, y creo que de la mano de Alberto, leyendo cada uno de estos textos, entenderán la complejidad de la brevedad, pero al mismo tiempo la capacidad que tiene cada uno de ellos para abrirnos mundos inmensos. Es decir, 3, 4, 5 líneas bastan para que nosotros viajemos en distintas direcciones. Y como bien lo había dicho Mariana, que me lo ganó Mariana, pero finalmente es verdad, yo sí creo que este es un libro artefacto. Y no solamente se disfruta a nivel de lo que nos está diciendo, sino cómo lo construyó también Alberto. Y cómo ahora lo vuelve a reconstruir como buen arquitecto del tiempo
y de estas maquinarias fantásticas para entregarnos un libro renovado. Yo tengo El viajero del tiempo y El gato del viajero del tiempo, y ahora que tengo este libro y que lo releí, verdaderamente es otra cosa, otro artefacto. Así que no se pueden detener y decir, es que ya lo tengo. No, no, no. Aquí todo se resignifica. Hay una manera distinta, hay apartados, está el viajero del tiempo, pero ahí hay varios apartados más. Intercala también, y eso me parece muy afortunado. Algunos textos largos que no son azarosos, sino que me imagino que Alberto ya nos platicará, porque tenemos también muchas preguntas para él, le dan una pausa a estos viajes instantáneos en los que nos está llevando por esta ruta. Por otro lado, también el juego de las intertextualidades, es decir, de las referencias que vamos a encontrar literarias, musicales, que van desde el erudismo hasta el pop, todo esto que le gusta a Alberto mezclar y que lo hace también de manera tan efectiva, y lo que me encanta en cualquier libro, ¿no? El humor, la ironía, ese absurdo, a veces kafkiano, pero que va más allá, que ya podemos decir que es un absurdo de Chimal, ¿no? Él ya tiene un sello particular para hablarnos de toda este mundo absurdo, porque en cada uno de estas instantáneas, de estos pequeños microrelatos, parece que está hablando de otras civilizaciones, de otros tiempos, pero nada más es el tiempo. Al final siempre está hablando de nuestra condición humana, de los mismos valores, de las mismas catástrofes, de las mismas apocalipsis, de los mismos triunfos y fracasos, y uno se siente siempre muy acompañado. Podría hablar muchísimo más, pero tenemos más tiempo, que sirva de introducción para decir que hay un gran trabajo en la construcción del libro y que van a disfrutarlo a todos los niveles y a todas las edades. Es un libro para todos. Mil gracias, Ceci, por tus palabras. Efectivamente, como mencionas, es una maquinaria renovada. Como dices tú, hay ahí una intertextualidad que no vemos en las otras publicaciones, que es una forma de tejer todos los capítulos, ¿no? Todos los apartados que están reunidos y que además pues es como metatextual desde el inicio, porque el libro empieza a narrarse desde el índice, ¿no? Y entonces también cada capítulo dentro de cada parte del libro tiene un título, como dices tú, también con muchísimo humor, que lleva a situaciones totalmente absurdas de pronto, que nos hacen reír muchísimo. Aparece un personaje ahí doble del viajero del tiempo, como el viajero del tiempo bizarro, ¿no? Que no podemos pronunciarlo porque en realidad hay que ver el nombre porque está escrito con erratas, ¿no? Es la errata del personaje protagonista, ¿no? En fin, hay muchísimas cosas bien interesantes de las que podemos hablar. Y bueno, en ese sentido ahora quisiera pues que Solin Sekur nos hablara un poco de cómo fue el proceso para integrarse en esta maquinaria, en esta máquina del tiempo que es el libro, con su propuesta. Muchas gracias, Solin. Gracias, Mariana. Bueno, gracias también por la invitación. Creo que de todos los libros que he ilustrado, este sin duda fue uno de los que más he disfrutado, pero que también representó un gran reto. Creo que la saga del Viajero del Tiempo es un universo muy amplio. Y creo que al momento de pensar en las imágenes que podían acompañar este libro, pues había también muchísimas posibilidades, ¿no? Y creo que uno de los retos mayores fue justamente eso, que de todo esto puedo yo representar a través de la imagen. Y como tú lo mencionaste, fue un trabajo de meses, ¿no? Donde discutíamos las ideas, ¿no? Y hablábamos justo de este concepto
queremos que el libro sea una máquina del tiempo, ¿no? Un objeto que nos permita viajar justo a través de él, ¿no? Y creo que el reto era primero ese, ¿no? Cómo representar esta idea. Creo que en ese sentido fue un trabajo de mucha conceptualización, fue un trabajo también de indagar qué existía detrás de cada uno de estos microrelatos, microficciones, ¿no? Y sobre todo encontrar puntos clave, ¿no? O sea, quizá no solamente el hecho como de qué dibujar, sino también de qué hablar, ¿no? Qué cosas importantes, ¿no? Alberto quiso retomar o quiso tocar en estas historias y cómo representarlas, ¿no? Visualmente. Creo que fue ese el mayor reto, sin embargo, una vez, ¿no? Que encontré como un poco ese camino, lo disfruté muchísimo porque no existía tantos personajes y tantos escenarios y cosas que, pues de alguna manera retomar, que al final fue muy divertido. Creo que el libro en sí también es un libro que nos lleva a distintos polos, ¿no? O sea, a veces es muy humorístico y a veces es muy nostálgico y a veces es, ¿no? Entonces, creo que eso también fue un reto, pero al mismo tiempo permitió, ¿no? Que pudiera existir una gran diversidad de ideas. Y bueno, ¿no? Quizá creo que en ese sentido el único límite fue justamente eso, no las imágenes que yo podía hacer, pero creo que de haber tenido todavía más espacio pudieron haber surgido mil y un más escenas, ¿no? Para este libro. Gracias, Diego. Sí, la verdad es que teníamos un número limitado de ilustraciones y pues eso también implicó un reto y lo que estuvimos conversando, Diego y yo, era pues un poco imaginarnos atravesando pues estas dimensiones y que cada imagen tuvieran representados varios elementos que podíamos encontrar en distintos microrelatos, ¿no? Entonces, yo lo veo como instantáneas, como fotografías en las cuales están reunidos, pues, personajes y objetos y atmósferas, situaciones de distintas microficciones, ¿no? Y que pertenecen efectivamente como a distintos líneas temporales, ¿no? O bueno, no sé si decirlo así, pero es que como distintas dimensiones dentro de esa línea de espacio-tiempo, ¿no? Y pues creo que el trabajo está bien bonito, que se integra muy bien al libro, al concepto que planeó Alberto. Y pues, bueno, en ese sentido me gustaría muchísimo que Alberto pues nos contara así cómo surgió todo, ¿no? O sea, cuál fue el primer tweet de la saga del viajero. Y bueno, en ese sentido también, pues preguntarte si ahí con los seguidores hubo alguna dinámica de que ellos también replicaran o que hicieran ellos mismos microficción con este tema. También cómo llegaste a pensar que podía concentrarse todo este universo que creaste en páginas, ¿no? De papel. ¿Y por qué papel? Porque empezaste más bien con, con un medio digital de publicación, ¿no? O sea, una escritura muy experimental y digital. Y pues bueno, Alberto, muchísimas gracias y felicidades aquí, felicidades a ti y a Solin. Te paso la palabra para que nos cuentes un poco. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias también a las personas que nos están viendo en este momento. Bienvenidas a este espaciecito virtual y muchísimas gracias a Ceci por sus palabras tan amables y a Solin por esas ilustraciones espectaculares. Qué maravilla. Estoy muy contento de que este libro esté ahora abriéndose paso por el mundo y espero que llegue a muchas personas y que lo pueda disfrutar mucha gente. Yo estoy muy contento con este libro porque efectivamente es como el último paso quizá de una serie de un proyecto de escritura, digámoslo así, que duró mucho tiempo o que empezó hace mucho tiempo.
empecé a escribir historias de este personaje o de mi versión de este personaje, el viajero del tiempo, pensando, sí, en la novela de H.G. Wells, donde no se le da otro nombre. Pues cuando empezaba a ponerse de moda la idea de la escritura en redes sociales, en plataformas digitales, que fue, digamos, a comienzos de la década pasada, muchas personas estaban experimentando de diferentes formas, viendo si podían inventar, digamos, nuevas maneras de escribir o trasplantar géneros que existían en el mundo impreso. Uno de los que resultó más rico a la hora de trasplantarlo fue justamente la minificción, que ya tiene su historia entre nosotros, desde antes de llegar a la red internet, pero que hizo explosión en línea y que se sigue practicando por todas partes con mucho gusto por parte de muchas personas. Yo estaba escribiendo mini cuentos o cuentuitos, que por ahí los llamaban entonces, tratando de encontrarles una denominación que sonara a tener relación con la red. Y el primero que escribí es uno que de hecho está en la colección tal como quedó en la saga del Viajero del Tiempo, pero está en la sección de apócrifos, de los que son como historias que no hay que creérselas del todo. La primera de estas minificciones es una donde, según esto, el viajero del tiempo regresa al pasado y asesina a H.G. Wells para que no ande contando sus historias. En su momento, esta idea no estaba pensada para ser el comienzo de una cantidad mucho mayor de textos. Era simplemente como la ocurrencia del momento. Tenía otros textos, algunos de los cuales se recopilaron en otros libros, algunos no, con diferentes temas. Pero entonces pasó algo después de este texto, algo hizo clic en mi cerebro, no sé exactamente cómo decirlo, porque se me ocurrieron a lo largo de los meses y los años siguientes muchísimas otras ideas para historias con el viajero del tiempo. Y en ellas el personaje no era ya como en la primera ficción, era más bien un personaje pues más amable, como más melancólico, como más contemplativo, ¿no? Y además, uno que lo que hacía era, más que entrar en acción o hacer cosas tremendas, lo que hacía era visitar otros tiempos y otros lugares, ser efectivamente un viajero, una especie de paseante que observa, que de vez en cuando interviene y hace cosas, pero que sobre todo está visitando y está descubriendo cosas en diferentes épocas y en diferentes lugares. Así fue como se fue modificando a lo largo de muchísimos textos. Muchos de los cuales no se han recogido porque eran, digamos, intentos, ensayos que no acababan de quedar bien. Para realizar las primeras dos reuniones de textos del viajero, que efectivamente se titulan El viajero del tiempo y El gato del viajero del tiempo, y que se publicaron pues ya hace una buena cantidad de años, lo primero que hice fue reunir cierta porción del material y luego podarla, ¿no? Eliminar aquellos que no me parecía que funcionaran tan bien, tratar de darles un orden, tratar de convertir la lectura en línea, que es una experiencia de lectura muy caótica, con muchas distracciones, que no se sabe muy bien cuándo empiezan y cuándo termina, en una experiencia de lectura pues contenida entre las dos cubiertas de un libro. Y además una experiencia que se abriera, digamos, a lo que puede darle una persona que está leyendo un libro, porque esa es una experiencia también muy distinta, una posibilidad muy distinta. Hubo alguien que escribió como, pues no sé cuántas historias acerca de un personaje que llamó el taquero del tiempo, para que rimara. ¿Quién sabe dónde quedó eso? Pero a mí me hizo mucha gracia me sentí muy honrado con que alguien dedicara su tiempo a escribir alrededor de lo que yo estaba escribiendo, ¿no? Por ejemplo. Todo eso no podía entrar, digamos, en el libro, tenía que hacerse una experiencia distinta y eso fue lo que sucedió. Y ahora, con la saga del viajero del tiempo, yo tenía desde hace tiempo, yo tenía desde hace un buen rato la idea, las ganas de juntarlo todo, porque en aquellos dos primeros libros que ya no circulan, se me había quedado mucho material
por publicar. Muchos textos de los que escribí inicialmente en la red no estaban por ninguna parte. Y además quería yo hacer algo que fuera como un panorama más completo de lo que se escribió en aquel tiempo, alrededor de ese personaje y de los que fueron saliendo a su alrededor, como el gato, como el gemelo extraño, que es el viajero del tiempo, pero como decía Mariana, con B grande, con G, con N en lugar de M, ¿no? Y otros más. Su mamá, la mamá del viajero también. Quería juntar todo esto y quería hacer un libro que fuera como más redondo, como más abarcador, como más juguetón también. Porque algo de lo que más me gusta de esa serie y de lo que más me gusta en general cuando escribo, cuando leo, es eso, el humor. Un humor un poquito alocado, un poquito anárquico, que es el que más me gusta, el que más se me da. Y que no siempre puede entrar en los proyectos en los que me meto, ¿no? Pero en este sí podía entrar y sí podía haber juegos y sí podía haber como diferentes guiños entre las diferentes partes del libro, que es algo que también me gusta mucho hacer. Hacer que este proyecto fuera como una especie de juguete, como una especie de rompecabezas que tuviera como muchas configuraciones diferentes, ¿no? Que se pudiera torcerle una parte y entonces ver que tenía una forma distinta y torcerle otra y darle la vuelta y darse cuenta de que tenía otra cosa más que ofrecer. Y afortunadamente, pues la colección Hilo de Aracne, que me mandó me dio una invitación para proponerles textos, pues me dio esa oportunidad de darle una forma como definitiva a esta colección de historias del viajero del tiempo, a la que además, como también ya comentaban, pues le agregué incluso textos que no fueron escritos en aquella, fueron escritos en línea, algunas viñetas o historias breves, pero más extensas que 280 caracteres, que para mí sirven, pues sí, un poco como descansos, como pausas y también como, diría yo, como columnas. A mí me gusta imaginarme los libros como si fueran edificios, como si fueran proyectos arquitectónicos y entonces me imagino que de pronto pueden tener como soportes o pueden tener como muros de carga y entonces resulta que estos textos un poquito más largos que están por ahí, me parece que funcionan así, como que ayudan a apuntalar el resto, a darle como una dimensión distinta, sobre todo creo yo al carácter de los personajes del viajero, de su gato, ¿no? Y a relacionarse también con nosotros, con los seres humanos normales que aparecen todo el tiempo de diferentes maneras en las historias, pero pues siempre sujetos, igual que nosotros, a viajar por el tiempo a la única velocidad en que podemos hacerlo, ¿no? O un segundo cada segundo en dirección hacia el futuro. ¿Cómo se contrasta nuestra vida normal con la vida extrañísima del viajero? ¿Cómo nos ponemos a pensar en el pasado, nos ponemos a pensar en el futuro a partir de imaginárnoslos así? Todo eso está ahí, todo eso está, digamos, con una forma pues tan acabada como se la pude dar, tan juguetona como la pude hacer y yo espero que aquellas personas que se asomen al libro y que lo ven además acompañado por las ilustraciones bellísimas de Solin, que son una cosa muy especial, pues se puedan también asombrar y se puedan también sorprender a partir de lo que están leyendo, le puedan encontrar sus propios sentidos, puedan encontrar sus propias rutas a lo largo de las muchísimas historias del viajero. Ojalá que sí, porque para eso existe este libro, para que también pueda ser objeto, pueda ser territorio de muchos otros viajes, más allá de los que yo puedo imaginar. Gracias, Alberto. Sí, yo me imagino también, pues, que cada lectura de las personas que puedan tener el libro y que se atrevan a entrar en él y viajar en él contigo y con Solin y con todos los personajes que aquí aparecen, de alguna forma creen cada vez un artefacto nuevo, ¿no? Porque, bueno, la
lectura del libro es más bien, hay muchas lecturas del libro. Bueno, en ese sentido quería preguntarle a Ceci, que lo acaba de leer hace muy poquito, pero ¿cómo fue tu acercamiento con el libro de Alberto Ceci? ¿Hay una manera, digamos, como lineal de pasar por él? Y yo creo que también se pueden dar como una serie de saltos que la serie de saltos que uno quiera, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntarle a Ceci eso. Pues como diría el viajero del tiempo, ¿verdad? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es decir, que para leer esta saga, uno lo puede leer, y creo que Alberto lo diseñó de esa manera. Lo podemos leer de manera lineal si queremos, no hay ningún problema. Lo podemos leer también por partes. Lo podemos leer de una sentada o despacito, si queremos. ¿Cuál es la manera en la que yo lo leí? Entonces diría, porque cada lector, que como también Alberto bien señala, es un observador de todas estas instantáneas que mencionas, Mariana, y de todos estos espacios, yo creo que el microrrelato, no porque sea breve, lo tenemos que devorar inmediatamente, leer 20 microrrelatos de golpe, porque no, entonces no vamos a ver toda la explosión que existe en ellos, es decir, todo lo que nos sugieren y todo lo que nos provocan para seguir construyendo estas historias. Y en ese sentido, yo creo que Alberto tiene una gran facilidad de detonar. Todos sus micros son como pequeños resortes que nos van a catapultar tan lejos como nosotros queramos. Entonces sí, es un escritor de la imaginación, pero que también desata la imaginación en cada uno de nosotros. Yo lo leí en pausas, porque la primera vez que leí los otros dos libros los devoré, y después me quedé con esa sensación de que fui muy rápido. Este es un libro que, aunque parezca breve, porque los libros de minificciones también son breves, es un libro con mucho aliento. Hay que dedicarle mucho tiempo. Uno podría leerse 3 o 4 de estos pequeños textos cada día, o podríamos leer más. Podemos jugar como un rompecabezas incluso, pasando de un apartado a otro apartado, porque tienen esa magia de que son breves, de que cada uno inicia y termina en una idea particular, en una emoción específica. Me encantó lo que también mencionaba Alberto, ¿no? Es un libro, y también que lo decía Solín, es un libro que nos lleva en distintas direcciones, que explota nuestra imaginación, pero también desafía nuestra inteligencia y también nos lleva a momentos muy emotivos en el texto. Creo que tiene una gama inmensa para disfrutarlo. Yo, desde que me lo enviaron hasta que lo terminé de leer, de pronto me detenía y volvía a releer alguna de las minificciones, porque a veces también es bueno releerlo. Y yo sí creo que para todos los jóvenes o el público, que insisto que es para todo público, pero específicamente para los jóvenes, pensando en ellos, van a tener un viaje muy placentero, vertiginoso, pero sosegado a la vez. Porque cuando uno termina de leer esta pequeña instantánea es como si quedara paralizada. Yo siempre he dicho que las minificciones, los microrrelatos son como universos bajo cero, ¿no? Así nos vamos a sentir. Y creo que lo logra muy bien Alberto en esta arquitectura. Yo también creo mucho en la arquitectura de los textos, en el trabajo, porque es cuando el lector, sin darse cuenta todo el trabajo que está ahí, lo disfruta. Entonces, cada vez, y otro viaje fabuloso que vamos a hacer y que yo hice, e incluso anoté algunas referencias que no conocía, porque Alberto también es muy erudito en ese sentido, es que vamos a hacer también un viaje literario por el tiempo. Y que eso es muy bonito, es otro tipo de viaje, que de pronto contextualiza a muchos escritores, pintores o músicos en otras épocas,
y los pone en contrapunto. Entonces, eso también es un aprendizaje, es un viaje de aprendizaje, es un viaje literario, es un viaje también físico y metafísico, intertextual, metaliterario, o sea, todos los viajes posibles están en este libro y nosotros también nos volvemos viajeros. Y eso me gustó mucho, Alberto, y te lo agradezco. Yo de pronto también sentí que formaba parte de este viaje y las ilustraciones también acabaron de encerrarme en estos días que disfruté muchísimo, que no hay nada que uno disfrute más que el goce de la lectura que te acompaña y te despiertas con ese sabor y dices, puedo seguir leyendo y lo mejor, puedo seguir releyendo. Los buenos libros se tienen que releer y este es uno que podemos tener ahí y cuando nos levantemos digamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿en qué tiempo me encuentro? Voy a leer una minificción de Alberto Chimal y voy a entrar en esta saga, que a mí también me invita a formar parte de todos los tiempos. Sí, me parece como súper acertado lo que menciona Ceci, que es un viaje literario totalmente, también histórico, filosófico, todo, es increíble. Es, es una máquina también como de juego, es súper lúdico en ese sentido, ¿no? Y creo que también nos deja con muchísimas imágenes y con muchísimas resonancias, ¿no? O sea, son textos que al leerlos, sí, entramos como, hay una especie como de shock y quedan ahí en nosotros y nos resuenan y hacen también que imaginemos cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues en la lectura del libro, a mí se me ocurrieron varias preguntas que quiero hacerles relacionadas pues con cosas que imaginé y que me gustaría pues plantearles a ustedes. Y me gustaría muchísimo empezar con Solin Secour, porque, bueno, un poco también a partir de su trabajo en el libro, estas como instantáneas, estas fotografías, estas Polaroids, o no sé, que propones en tu trabajo del libro, me hizo pensar en paisajes, ¿no? Entonces, la pregunta que tengo para ti es, si pudieras viajar al pasado para hacer dibujos o fotos de lo que ves, ¿a qué paisajes, lugares y épocas te gustaría llegar? Uy. Eh, híjole, creo que en primera instancia, yo creo que sobre todo a épocas muy lejanas, ¿no? Como lo que es lo que llaman prehistoria, particularmente porque muchas de las cosas, ¿no? O sea, creo que, o sea, justamente, ¿no? La ilustración ha jugado un papel ahí importante porque pues ha ayudado, ¿no? A materializar algo que solo está basado, pues, ¿no? Como en restos de cosas que se han encontrado, ¿no? Y de alguna manera las personas han armado este rompecabezas para tratar de imaginarse, ¿no? Cómo se vería, ¿no? Cómo fue, pero que al final probablemente no sea completamente así, ¿no? Entonces yo pienso mucho por ejemplo, estos tiempos, ¿no? Donde, pues, por supuesto, nosotros no existíamos, ¿no? Millones de años atrás y creo que me justo, ¿no? Pensar en los viajes en el tiempo, ¿no? Que a veces se toca un poco eso, ¿no? De viajar a la prehistoria y demás. Eh, creo que sería algo interesante de ver porque seguramente habría muchas sorpresas y muchas cosas que quizá ni siquiera estamos conscientes que existieron. Gracias. Sí, yo creo que también me gustaría viajar así como tú a la prehistoria, eh, quizá a la época de los dinosaurios, como para ver sus colores, no sé. Eh, y bueno, también tengo una pregunta para Ceci. Ceci, si pudieras viajar al pasado y tuvieras la oportunidad de recuperar un libro muy, muy, muy difícil de conseguir en nuestro tiempo, ¿cuál libro escogerías? Híjole, esa es una pregunta terrible que nos hacen siempre y que uno nunca sabe cómo. Yo creo que trataría de recuperar, y no voy a decir ningún título,
porque no están escritos, vamos a decir, ¿no? Para seguir un poco con estos juegos también que le gustan mucho a Alberto, estos libros que tenemos referencia siempre por otros escritores y que nos hablan de estos libros que no conocemos y que nunca vamos a leer. Un ejemplo de ellos es el Necronomicon, por ejemplo. La verdad, Necronomicon, ¿sí? Si no, corrígeme, Alberto, entra inmediatamente. Me estoy nerviosa. Pero es eso, o sea, este tipo de libros o de los libros de pronto que a mí me encantaba leer novelas de caballería que hablaban dentro de los mismos textos y que son libros que en realidad no existen, pero que existen porque los lectores que leemos ese libro estamos deseosos de conocer esos libros. Entonces yo creo que serían libros que el viajero del tiempo sí hubiera encontrado, si hubiera localizado en algún lugar seguramente y que nos hubiera entregado. Y de hecho por ahí hay guiños también en el libro a cosas, artefactos, objetos, música, y de hecho un país que se llama El Hubiera, ¿no? Entonces yo creo que yo buscaría un libro que hubiera existido y que solamente yo hubiese podido tener la oportunidad de leer. Estas cosas un poco nerd que tenemos de buscar lo inencontrable, yo creo que eso sería fabuloso. Y yo creo que los lectores van a encontrar muchas cosas de este tipo aquí. Habrá algún libro del viajero del tiempo que a lo mejor no escribió o algunos tweets que no escribió, pero que se insinúan también dentro del texto. Vamos a ir a la casa por esos lugares y por esos libros y por esos vestigios. Espero haber salido bien librada de la pregunta, que siempre es terrible. Súper. Alberto, si pudieras viajar al futuro en compañía de alguien, ¿a quién invitarías? ¿A qué año te gustaría viajar y por qué? ¿Qué crees que pudieras encontrar ahí? Ay, me gustaría viajar al futuro, a algún momento de paz, a algún momento donde de veras hubiera así como un gran avance para calmar un poco la ansiedad de H.G. Wells, porque él estaba muy preocupado por el futuro. La máquina del tiempo, la novela que nos da como ese concepto para el mundo, es un libro muy pesimista, donde se imagina una declinación y una catástrofe en el futuro de la humanidad. Habrá un montón de problemas y quizás hasta más graves que los que estamos viviendo en esta época, pero también habrá momentos en los cuales el futuro sea por lo menos, si no brillante, por lo menos, ¿no? Por lo menos pacífico. Yo estoy convencido de que tiene que ser así. Y alguno de esos yo creo que le gustaría ver ahí a don Heriberto Wells. ¿Con quién irías? Ah, pues con él. Ah, con él, perfecto. Sí, sí, sí. Otra, pero esa ya es como más personal. Me traería a mi mamá, que falleció en 1994, pues para que viera que no ando tan mal, pues. Ahí teníamos algunas discusiones al respecto porque ella estaba muy, muy preocupada de que yo quisiera dedicarme a escribir. Gracias, Alberto. Ahora que mencionas, bueno, H.G. Wells y que sería una propuesta bonita llevarlo al futuro, a un momento en que él pudiera ver que de pronto también puede existir esperanza, ¿no? O sea, y un espacio de paz y todo. Pensé como en las máquinas del tiempo en general, o sea, es verdad que H.G. Wells es uno de los escritores que sentó las bases para que nosotros pudiéramos imaginar al respecto. Hay otra máquina anterior a la de H.G. Wells, ¿no? Bueno, la de Enrique Gaspari Rambó, el Anacronópete, que es una máquina que viaja hacia el pasado, ¿no? Bueno, que es una novela que se publicó en 1887, que está basada en una zarzuela que este personaje quería hacer, que quería que se representara en 1881 ¿no sabían de esta cosa?
Pues es una... Ok, Enrique Gaspari Rambó era me parece que un diplomático, pero que también se dedicaba a la dramaturgia y sobre todo estaba interesado por la zarzuela, ¿no? Entonces, él tenía un amigo científico, Flammarion, que empezaba a hacer como los primeros descubrimientos. Es la época en la que empieza bueno, la electricidad, en fin, ¿no? Y como su proyecto era tan ambicioso, ¿no? Hacer una zarzuela de un viaje hacia el pasado, visitando China, visitando Pompeya, en fin. Entonces, al ver que no era posible, digirió ese texto, lo transformó, o sea, lo mutó en una novela muy larga, de más de 400 páginas, que publicó en 1887 y además increíblemente con unas imágenes súper alucinantes de un ilustrador que se llamaba Francisco Soler. Entonces, pues bueno, la primera máquina del tiempo en la literatura es de un autor en lengua española, que es Enrique Gaspari y Rambó, y el científico profesor loco, porque es así, está totalmente loco, Sindulfo García, es el que crea la máquina del tiempo, la cual además es un artefacto complejísimo y lo describe completamente, detalle por detalle, cómo funciona, se imagina todo y se cuestionó, bueno, se cuestionaba el profesor, ¿no? Sindulfo García, si vamos hacia atrás, porque la máquina viajaba hacia el este, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, entonces pues rejuvenecerían todas las personas hasta llegar a ser bebés, ¿no? Entonces él creó el fluido García para impedirlo. Entonces también tiene muchísimo humor este texto. Es un texto decimonónico totalmente, pero bueno, es como súper interesante de revisar. Es larguísimo porque era basado en una zarzuela y como con muchísima cosa ahí, imaginémonos música, escenarios loquísimos. Y pues bueno, traigo un poco esta referencia por si ustedes también se les viene a la mente como otras máquinas, ¿no? La de H.G. Wells, esa es una máquina que él no describe. No, nosotros la imaginamos, pero después ya en las películas, pues la vemos en su materialidad, pero bueno, a través de los ojos de otros, ¿no? O sea, de las propuestas de los directores. Pero bueno, Wells no describe esa máquina. No sé si ustedes en este momento venga a su mente alguna otra máquina, algún artefacto para viajar que recuerden y que está en la literatura. Ay, Miskis. Sí, No, gracias. oye, qué maravilla, Mariana. Yo no tenía idea de que existía ese libro. Ya quisiera yo ver que alguien hiciera la zarzuela y la montara. Yo sí iría a ver eso. Es una maravilla, es una maravilla. Lo voy a buscar. Está genial. A mí me gusta, fíjate, por una parte me gusta esta idea que es de Jorge Luis Borges, de que la máquina del tiempo de Wells y por supuesto la máquina de Enrique Gaspar y Rambó y todas las demás, la del profesor Sindulfo García, qué maravilla. Son como actualizaciones de los libros proféticos, de estos donde algún vidente tiene una visión de lo que va a venir, pero en lugar de nada más soñar con el futuro, pueden estar ahí físicamente, ¿no? Como si Jeremías viera lo que anuncia, ¿no? O como si San Juan viera el fin del mundo directamente ahí, ¿no? Presencialmente. Eh, las precursoras de la máquina del tiempo ni siquiera eran tecnológicas, eran como una especie de hazaña del cerebro, de la mente humana, ¿no? Y por otra parte, no de la literatura, pero sí pues como de esta tradición riquísima de las historias de viaje en el tiempo, me gusta mucho una máquina pequeñita que tienen en la serie de Doctor Who, esta serie inglesa, ¿no? Cuyo protagonista es otro más de los muchos viajeros del tiempo. Él tiene su cabina telefónica color azul, su TARDIS, ¿no? Que es más grande por dentro que por fuera, pero el aparato al que me refiero es uno que es de hecho como una pulsera, nada más una pulsera que se pone a alguien
que se llama un manipulador vortical, porque manipula vórtices del tiempo. Y entonces, pues nomás le pone las coordenadas o lo que sea y ¡fuf! Viaja. Y me gusta por portátil, yo quiero una. Lo único que me dicen es que, bueno, según la serie, es que es terriblemente incómodo viajar así porque está uno pegando como contra las paredes del tiempo y llega todo molido a donde sea y a cuando sea que se dirige, pero bueno, me imagino que va a ser muy económico y muy sencillo de utilizar. Entonces yo sí quiero un manipulador vertical. Sí, no sabía tampoco, bueno, yo de esa referencia que mencionas no la conocía. La voy a buscar también. O sea, es como un tema además súper interesante, ¿no? Y cómo se ha replicado en el cine tanto, ¿no? Ya con esta arte con la cual podemos ver las representaciones de los viajes en el tiempo de una manera muy diferente, ¿no? Y, y pues bueno, yo tenía una duda muy rápida, porque todo el tiempo me he referido a microficción y no sé si el término correcto es minificción. Tengo un poco de la duda ahí, pero no sé si he estado diciéndolo mal. Pues, bueno, Ceci no me dejará mentir. Hay una gran cantidad de nombres, de hecho, para este tipo de narraciones y que a la hora de definirse, pues enfatizan tal aspecto o tal otro aspecto. Y yo creo que en esencia están hablando de lo mismo, pero no se han logrado poner de acuerdo los especialistas. Dicen minificción, microrrelato, cuento brevísimo, microficción, nanoficción. Sale un nuevo nombre cada mes, más o menos. Eh, y es porque es un género muy joven, ¿no? Apenas tiene unas cuantas décadas de haber sido nombrado por vez primera, ¿no? Mientras que la novela pues ya tiene 500 años y el cuento no se diga desde el principio de la humanidad. Eh, Creo que es eso, pero creo que todos los nombres se refieren más o menos a lo mismo y como que limitan pues con otras formas de escritura breve que también andan por ahí, ¿no? Como el aforismo, por ejemplo. Es un territorio todavía como muy por explorar, muy movedizo. Ok, gracias. Y a Solin quería preguntarle si una microficción se puede trasladar a la imagen, ¿no? Es decir, con una sola ilustración puedes relatar toda una historia. Ok, yo creo que es en parte posible, sí, porque creo que la naturaleza, o sea, de la imagen, particularmente en la ilustración, tiene como un propósito, ¿no? Tal cual, pero yo creo que no estoy seguro de si podrías completamente hacerlo y también yo creo que dependería mucho como de cuál sería la intención de la ilustración, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, para el libro, mi intención no era justamente, ¿no? Solo, sí, cubrir, ¿no? Una sola, sí, uno de los microrelatos, sino alimentarme, ¿no? De distintos de ellos y a partir de eso crear, ¿no? Como una suerte de extensión, ¿no? De este universo inmenso que Alberto creó en este libro, ¿no? Entonces, como que en este caso mi objetivo principal era eso, ¿no? O sea, no irme solamente por uno, sino nutrirme de varios y tal vez crear una posibilidad que dentro de este universo sí podría existir, ¿no? Eh, pero yo creo que, bueno, igual en otras circunstancias, ¿no? Con otra intención, creo que sí se podría hacer de alguna manera. Sin embargo, como o sea, la imagen creo que tiene una naturaleza también muy referencial, ¿no? Entonces no creo, quizá una persona no vaya a ver lo mismo que otra persona, ¿no? Y por ende, pues quizá no cumpliría si ese fuese el objetivo, ¿no? Gracias, Solin. Y pues bueno, ya estamos llegando
al límite del tiempo. Aquí sí tenemos límites. Y pues me queda agradecerles a todos y preguntar pues si alguien quiere decir unas palabras para cerrar esta conversación que hemos tenido. No sé, Ceci, si quisieras mencionar algo, agregar algo. Pues invito a todos y a todas las lectoras de Alberto y a los que se van a unir a este grupo selecto de amantes de la literatura fantástica a que corran ya por la saga del Viajero del Tiempo. Porque sabiendo que es un libro artefacto, un libro también que puede ir y venir, creo que entre nosotros va a estar poco tiempo porque se va a acabar pronto. Entonces ya vendrá otro artefacto después, quizá una segunda, tercera, cuarta, quinta edición, y conociendo a Alberto igual va a estar recargada. Entonces creo que lo más bonito para el viajero del tiempo es que lo adquieran, lo lean, lo disfruten y viajen con él. Porque no solamente van a viajar con el viajero del tiempo, sino también con Alberto en sus imaginarios y van a salir nutridos y fortalecidos de la lectura. Así que vayan por él. Y las ilustraciones se van a quedar fascinados, porque creo que también es un viaje en el tiempo y en todos los tiempos que nos propone Solín. Así que es una mancuerna fabulosa. Mil gracias, Ceci, además por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros. Alberto, algunas palabras para todos los que nos están viendo, para invitarlos a leer la saga. Bueno, primero, muchas gracias a ti, Mariana, a Sol y a Ceci por estar aquí y por la oportunidad de hablar de este libro. Yo quisiera decirle a las personas que nos están viendo que si les interesó estas historias, este conjunto de historias, pues que se animen a conseguir el resto, que se animen a conseguir la saga del Viajero del Tiempo, porque seguro que se van a encontrar con algo más que no estaban esperando, incluso entre todo lo que hemos dicho hasta el momento. Este libro quiere ser efectivamente pues una invitación a un viaje o de hecho a muchos viajes. Y la gran ventaja que tienen los libros de minificción es que pueden ofrecer muchas puertas de entrada, muchas pistas de despegue para esos viajes. Además, este está hecho con mucho gusto, con mucho cariño, con las ilustraciones de Solin, con el cuidado de Mariana. Es como una terminal muy ricamente construida para empezar a hacer esos viajes. Y me gustaría encontrármelos por allí. Gracias, Alberto. Y bueno, gracias a todo el mundo, también a Felipe y a Fernanda. Y gracias a eso, pues a todas las personas que nos están viendo. Pueden encontrar el libro en librosunam.com.mx, la versión digital y también la versión impresa. Y me parece que ya está en librerías distribuido. Entonces, pues bueno, corran con él a comprarlo. Y pues muchísimas gracias y buena tarde a todos.